Bienvenidos a este espacio de Cocina al Derecho. Hoy estoy con una invitada, la doctora Diana Cristina Díaz. Ella es experta en Derecho de Familia y vamos a hablar de un tema que digamos que ahora hay muchas inquietudes frente al mismo. Las personas ya llegan creyendo tener conocimientos sobre el divorcio unilateral. Creen que simplemente es: yo ya no quiero estar contigo, hasta luego, nos divorciamos y chao, y ya todo está listo. Pero no, la doctora Diana hoy nos va a aclarar las dudas que están alrededor de este tema. Bienvenida, doctora, a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación, por estar hoy acá, por aceptar el reto de preparar. ¿Qué es lo que va a preparar? Ahí le dejo a usted. Bueno, hoy vamos a estar preparando unas pastas tipo Alfredo y, como lo dijo la doc, tenemos muchas confusiones con esta nueva causal. La gente piensa que es un nuevo proceso para llevar adelante el divorcio, pero no, simplemente la incorporación de una nueva causal al proceso contencioso o al proceso de demanda de divorcio ante el juez de familia. Perfecto, doctora. Entonces, manos a la obra. Ya saben, les vamos a colocar acá para que sepan cuáles son los ingredientes. Ustedes van a ver el paso a paso. Además de eso, vamos a hacer una torta María Luisa con los ingredientes que tenemos de Confit Colombia. Y bueno, también agradecerle a Casamagna por este espacio tan bonito donde hoy vamos a deleitarnos con su cocina. Doctora, entonces adelante. Yo acá soy su asistente. Usted me dice con qué quiere comenzar. Perfecto. Vamos a comenzar entonces a sofreír la tocineta, que va a ser la base para que saltemos todas las verduras. ¿Le parece bien esa sartén, doctora? Está súper bien. Listo, doctora. Yo voy a iniciar con una pregunta. Vamos a hablar como de lo general y vamos a pasar a lo específico. Listo. ¿Cierto? Si quiere vaya partiendo, allá le coloqué la tocineta. El divorcio unilateral, ¿qué es? Bueno, el divorcio unilateral no es más que una nueva causal que se introduce al artículo 154 del Código Civil y es la mera voluntad de uno de los cónyuges de llevar adelante el proceso de divorcio. No es que sea una nueva forma de hacer el proceso, es lo mismo, tenemos que iniciar con la demanda, simplemente que nos facilita el tema probatorio. Ya no tenemos que probar infidelidad, maltrato, omisión de los deberes que la ley impone como cónyuge, sino que simplemente manifestamos: me quiero divorciar, pero igual tengo que iniciar una demanda con todo lo que la demanda implica: disolución y liquidación de la sociedad conyugal y todo lo que tiene que ver con los acuerdos frente a los hijos menores, que es como lo más importante, proteger los derechos fundamentales de los niños, cuota de alimentos, visitas y custodia. O sea que simplemente es incorporación de una nueva causal, no proceso nuevo. Perfecto, eso es muy importante aclararlo porque ve uno cuando le hacen alguna consulta frente a ese tema y dice: no, es que es simplemente yo quiero ante el notario, ni siquiera lo quiero ver, no lo quiero ver, usted le lleva los documentos y ya estamos divorciados. Entonces ya sabemos que el divorcio unilateral es una causal que se incorporó al artículo 154 del Código Civil a través de una norma, y lo que busca es eso, que si no están las otras causales subjetivas, porque objetivas tenemos dos, que es separación de cuerpos, y ya esa nueva causal, ya no está la infidelidad por los comportamientos que tenga, o el consumo de sustancias alucinógenas, alcoholismo. Entonces simplemente una persona o una pareja que se quiera divorciar, esto es más unilateral, parte de la persona que se quiera divorciar, tiene que iniciar un proceso contencioso ante un juez para que se pueda realizar este proceso. Hay muchas críticas a esta norma, doctora. Yo acá ya le prendí leche de aceite de oliva. No sé si dice bien. Sí, perfecto. ¿Sí dice bien? Muy bien. Ah, sí, bueno. Doc, lo que comentabas, muchas veces la gente ya piensa: no, doctora, necesito que me redacte el acuerdo y llevarlo ante la notaría. Y eso fue una confusión que llevaron mucho los medios de comunicación al denominarlo divorcio express. Es que el divorcio express, mal llamado divorcio express, ya lo teníamos, y es el divorcio notarial, pero que es indispensable que medie mutuo acuerdo, si no, no se va a llevar adelante un proceso de divorcio notarial. Entonces es más esa confusión, nos encontramos frente a las mismas dos panoramas que teníamos: divorcio de mutuo acuerdo ante el notario o proceso judicial. Nueva causal que nos ahorramos el desgaste de hablar dentro de un proceso judicial de temas muy sensibles,
como las causales que ya Y teníamos. es que el tema probatorio, cuando se habla, por ejemplo, del tema de la infidelidad, llegar con videos, llegar con pruebas y saber si esa prueba sí se puede incorporar o no, porque se obtuvo de manera que no Irregular. era. Exactamente, entonces no entramos a eso, no, es que ese no era yo, esa foto que está ahí, eso es inteligencia artificial, este video fue editado, llegar con peritos a demostrar que realmente eso es una foto real, es un video que corresponde a una realidad. Entonces no, ya uno puede invocar esa causal. Digamos que yo escuché y estuve leyendo muchas críticas a la ley. Decían que no se hizo nada, que no, porque que tenían como objetivo que fuera el divorcio express, que el objetivo principal de la norma como tal era el divorcio express. Pero cuando ya salió, se escuchaba las críticas y yo decía, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pero creo que fue más la confusión y el boom que hicieron los medios. Yo tuve una cliente, por ejemplo, que me habló que no, yo vi en el colombiano, yo no, pero es que eso dice el colombiano, pero la aplicación es otra. ¿Usted de verdad cree que en Colombia existe el divorcio unilateral ya con esta causal? ¿Sí lo ve? La verdad no, es solo de nombre. De acuerdo. Porque es un proceso judicial. Entonces le vamos a dar la oportunidad a la otra parte que también conteste la demanda. Entonces Así no es. tiene nada de unilateral porque él también va a poder, digamos, expresar su punto de vista frente a la partición del patrimonio, Es exactamente igual. frente al establecimiento de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los hijos. Entonces estamos dentro del marco de un proceso jurídico normal. No creo que se haya con esto implementado una causal que de verdad permita que sea más expedito, porque es que estamos en lo mismo, demanda, contestación de la demanda, no sé del paradero. Ahí entramos a otro tema que lo preguntaron mucho en las Sí, cajitas, exactamente. de gente que no conoce el paradero de su expareja y dice, no, con esta causal simplemente la mera voluntad y me ahorro tener que explicar que no lo encuentro, que no sé nada de él, pero seguimos en lo mismo. No es para mí la verdad algo express, porque todo proceso judicial tiene unos términos y no es rápido, eso lo conocemos. Y vale, ¿le va a agregar sal, doctora? Agreguémosle un poquito Yo de también le sal. traje sal de ajo, pimienta cayena, pues como ya elección suya y de los ingredientes que tenga acá. Este es sal de ajo. Esta sal de ajo, Echámosle sí. otro poquito. Ajo en polvo es súper rico. Doc, frente a eso que usted hablaba ahorita de las cajitas de preguntas, había una específicamente que era lo que usted decía, ¿qué pasa cuando no sé el paradero de esa persona? Entonces, ¿cómo va a iniciar ese proceso contencioso si no hay una parte que luego no diga que se le violó el derecho a la defensa, que se vaya, que luego aparezca y que se declare nulo, que ya ese proceso no fue válido? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Esta es pimienta cayena, si de pronto le Echémosle quiere también. realzar saborcitos, si quiere que le suba la temperatura, también me dice. Subámosle un poquito y vámonos ahorita a picar Listo, la entonces, venga, yo verdurita. le subo la temperatura. Listo. ¿Qué pasa cuando no conocemos el paradero del excónyuge del que nos queremos separar? Lo mismo que ya traemos desde el Código General del Proceso, que es la notificación por ¿Dónde lo voy edictos. pasando por acá? Sí. Y esto no es más que publicar en un periódico de alta circulación, pues que esa persona está llamada para participar dentro de ese proceso, declarar bajo la gravedad de juramento que desconocemos su paradero, y si la persona se presenta, pues va a tener esa oportunidad de defenderse, de ser escuchado dentro del proceso, y si no, pues el proceso va a seguir con su curso normal y el juez tomará la determinación de llevar adelante ese proceso de divorcio y establecer todo lo que tenga que ver con la liquidación de la sociedad conyugal y lo que tiene que ver con todos los derechos fundamentales de los menores que tengan en común. Pero es muy, pues no sé, acá presumiendo la mala fe de personas que de pronto que no quieran aparecer y que se puedan justificar allí, ¿cierto? En ese punto hay que ser muy delicados con tratar de hacer una debida notificación, Sí. Notificarlo al último lugar de domicilio, buscarlo hasta por redes sociales, solicitarle al juez todo, que se implementen todos los mecanismos de búsqueda para mirar si salió del país, si tiene alguna cuenta, qué correo electrónico tiene relacionado, por ejemplo, con su EPS, para poder hacer todo lo posible para tratar de contactar a esa persona de la que nos queremos divorciar. Si no se logra contactar y se surten los edictos, el juez seguirá adelante con el proceso y finalmente, se presente o no, tomará una decisión frente a ese proceso de divorcio. Y puede fijar incluso si hay hijos menores esa cuota de alimentos, pero acá el juez también la tiene muy difícil porque con base en qué va a fijar una cuota, no sabe dónde está, no sabe cuánto gana, no sabe dónde trabaja, no tiene información de esa persona, entonces se presume por el mínimo, pues. Sí, tenemos esa presunción legal de que toda persona devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces,
En base a esta presunción legal va a entrar a fijar una cuota provisional de alimentos para tratar de no dejar desprotegidos esos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Claro que sí. Doc, frente al tema del divorcio unilateral, el abogado entonces presenta una demanda ante un juez de familia solicitando el divorcio, invocando esta causal. ¿Se debe entregar algo más? ¿Se debe hablar de una vez del régimen de visitas, que es otra cosa que la gente piensa que es simplemente presentarse? El abogado debe presentar el tema de regulación de visitas, cuota de alimentos, todo tiene que estar listo como si fuera invocando las otras causales. Total, es tal cual la misma estructura que las otras causales. Yo tengo que decir si tenemos bienes, cómo se va a hacer esa partición de los bienes, de las deudas, quién va a tener el cuidado personal o custodia de los menores, quién va a tener visitas, cómo van a hacer esas visitas, cuál va a ser la cuota de alimentos, cómo se va a entregar la misma. Todo tiene que quedar debidamente establecido para que el juez, digamos, tenga todo de una manera concreta para tomar una decisión frente a lo que sería ese tema tan importante como la disolución del patrimonio y el establecimiento de los derechos fundamentales de los hijos en común. Perfecto. Agregamos acá de una vez este pimentón, o le bajo un poquito para que podamos colocar acá. Agreguémoslo de incorporemos, sí, porque esto huele delicioso. Ya esa huele tocineta, rico. O si quiere le consigo un asistente. Usted vino con alguien que lo podemos invitar. Yo le traje delantal, si quiere que nos asista. Sí, a mí me gustaría. Bueno, ya por acá entonces ya sabemos que hay alguien que viene por acá a acompañarnos. El delantal lo tengo por allí, ya se lo voy a ir a llevar. Ahora, mientras yo hago esto, acá ya le dejo esto listo, lo bajé un poquito la temperatura. Listo. Si una pareja o una persona tiene la libertad o la determinación, yo me voy a casar, tomé la decisión consciente, soy capaz y lo puedo hacer. ¿Por qué no una persona de la misma forma puede llegar y decirte, yo me quiero divorciar, yo no quiero estar contigo? Ya eso debería ser suficiente, que estuve mirando entrevistas de juristas, de abogados de familia, que decían, no, es que hay que proteger la institución de la familia, pero ¿qué es una familia si el otro se quiere divorciar y no quiere estar con vos? Entonces realmente ese nombre o esa categoría de divorcio unilateral sí quedó muy chueca, pues, o como muy cojita, y falta muchísimo más trabajo allí para respetar ese libre desarrollo de la personalidad, respetar también la decisión propia de no querer estar. No sé qué piensa frente a lo que le estoy diciendo. Bueno, me parece importantísimo que el derecho también se adapte a las realidades sociales y ya tenemos otra concepción frente al matrimonio. Si bien la familia es el núcleo esencial de la sociedad, digamos que es un poco ilógico pretender que si no existían algunas de las causales no pudiera llevar adelante un proceso de divorcio si no había mutuo acuerdo. Sí. ¿Qué más causal que simplemente el hecho de no sentir amor, de no estar feliz dentro de un hogar, sí. ¿cierto? Es una muy buena iniciativa. Yo sí le veo, digamos, el lado positivo, porque nos encontrábamos con muchos clientes que no querían estar ya con esa pareja, que no eran felices, que ya se tornaba, digamos, también la situación en contra de los menores, de vivir en un ambiente hostil, donde no haya... donde los padres son infelices. Y lo que hablábamos de la dificultad de probar esas causales. Hay veces el tema de la violencia emocional, de la violencia económica, tienen un tema difícil en materia probatoria. Total. Entonces, digamos que sí lo simplificó. Lo que pasa es que quedamos dentro de la estructura de un proceso jurídico. Yo lo veo más para tratar de proteger el patrimonio de la familia y sobre todo lo más importante, que son los niños, que no tendrían que ser afectados. Entonces, digamos que el legislador en ese punto sí tomó muy buena alternativa, que era, venga, presénteme cómo va a quedar establecido lo importante. Pero como tú dices, sí sigue quedando un poquito chueca, no va a ser tan express, no va a ser tan rápido, porque un proceso judicial pues no es sabemos rápido. cómo están de colapsados los juzgados ahora. Doc, usted acá ya tiene a 2 asistentes, le traje al principal. Entonces, acá tenemos la tocineta con un poquito de aceite de oliva, tenemos pimentón, vamos a agregar cebolla. Un poquito de cebolla. Y ya le puse a calentar el agua. Listo. Entonces, la pregunta es, frente al agua, ¿usted le agrega sal? Vamos a hacer las pastas. Esto es tipo espagueti, pero ella también me habló de fettuccine, como pastas largas, también nos aplica pues como para esto. Entonces, ¿usted le agrega algo más al agua? Sí, le vamos a echar, ya le voy a echar unas tiritas de
de ajo, perdón, un ajito aplastado y Sí. unas tiritas de pimentón para que también vaya cogiendo el saborcito. Perfecto. Doctora Diana, hay otra pregunta, otro tema muy importante que tenemos que considerar cuando estamos hablando del divorcio unilateral o cualquier tipo. Ya sabemos que el divorcio unilateral es el tema que tocamos, pero es exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa con los bienes, con ese régimen de bienes, con esas deudas que tiene esa pareja, esa sociedad conyugal? Listo, Doc, perfecto. Importantísimo la parte final. No es solamente los bienes, son también las deudas. Activos y pasivos forman parte de esa sociedad conyugal que conformamos cuando nos casamos. Aquí hay que diferenciar dos escenarios. Si llevamos adelante capitulaciones, entonces no conformamos sociedad patrimonial, por lo cual lo que cada quien trajo al matrimonio va a seguir conservándose en su cabeza. Pero cuando no, todos los bienes que trajimos al momento de casarnos van a ser parte de la sociedad conyugal y todo lo que consigamos durante la vigencia del matrimonio. Deben dividirse 50 y 50, bienes y deudas. Entonces, todas las deudas que hayamos contraído juntos, así estén a nombre de un solo de los cónyuges, va a ser, digamos, deudas que hacen parte de los dos. Entonces entramos a repartir todos esos bienes y a liquidar esas deudas que también hacen parte. Muchas veces me dicen, no, es que tenemos una finca y tenemos un carro y tenemos 4 casas. Y cuando vamos a preguntar por la situación financiera, venga, y tienen obligaciones con los bancos, situaciones crediticias, deudas, sí, pero es que esas deudas las solicitó él. No, venga, es que las deudas son de los dos. Exactamente. También son sociales. Como los bienes son sociales, las deudas también son sociales. Entonces, tenemos que llevar adelante esa liquidación teniendo en cuenta activos y pasivos y repartiéndolo en partes iguales generalmente, o si estamos de mutuo acuerdo, no hay ningún inconveniente, que muchas veces se hace, uno de los cónyuges asume en mayor porcentaje las deudas porque sabe que algunas también fueron a título personal. Ya en el tema de mutuo acuerdo la negociación es libre, Sí. ¿cierto? Pero si nos vamos a un proceso judicial, generalmente va a ser 50 y 50, bienes y deudas. Perfecto, doctora. A mí me escribieron en la cajita de preguntas, ¿qué pasa si la persona, uno de los cónyuges, tenía un apartamento, tenía antes de casarse un apartamento, lo vendió durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero con ese dinero compraron un apartamento, digamos que valía 200, con ese dinero compraron un apartamento de 400 millones. ¿Cómo se divide ahí? ¿Cómo se le reconoce al cónyuge que lo tenía inicialmente ese valor? Bueno, acá vamos al punto otra vez. Si nosotros antes de casarnos nos sentamos, que es la recomendación que se hace, no hablemos solamente de amor, de sueños y de proyectos, hablemos de finanzas, eso también es respeto y eso también es empezar a consolidar una relación desde la información y desde las decisiones conjuntas. Entonces, si yo quiero que cierto monto, muchas veces encontramos, ves que a mí me dejaron unas acciones en la empresa de mis padres, Sí. o yo tengo este apartamento antes de casarme y no quiero que entre. Podemos sacar ciertos bienes y capitularlos, no completos. Entonces decir, vamos a empezar a conseguir entre los dos desde que nos casemos y los bienes que traigo también los voy a hacer parte de la sociedad conyugal, pero ese apartamento no. Ese apartamento me lo reservo para mí, para que solamente quede en cabeza mío, es perfectamente posible. Si yo ya tenía ese inmueble y no dije nada de capitulaciones y compramos otro inmueble, al momento de liquidarlo va a depender tristemente de la buena voluntad del otro de reconocer si es verdad, usted trajo esos 200 millones, los voy a reconocer, esos otros 200 del apartamento que compramos de 400, vamos a dividirlos 100 y 100. Pero en la vida real, ¿qué sucede? Que tiene derecho a lo que trajo y aportó si en ningún momento se dijo que no iba a ser parte de la sociedad conyugal. Perfecto. ¿Qué pasa también con el tema de las donaciones? Estoy casada y me donó mi papá una finca. ¿Esa finca hace parte de la sociedad conyugal al momento de liquidarse o no se toma en cuenta? Definitivamente no. Y tampoco las herencias. Esos son o los bienes o los activos ganados, por ejemplo, en un casino, en una lotería, en una rifa, tampoco. Entran a ser de título personal, no hacen parte de la sociedad conyugal y no hay lugar a reclamaciones dentro de esos bienes que me donan o que recibo por herencia. ¿Y la lotería? Tampoco. Me gané la lotería,
y estoy casada y le debo dar, no le tengo No. que dar el 50%. Eso es a título personal. ya. Eso es suerte propia. Eso es mi suerte propia. Eso ya es de Pero negociación. no, eso ya van a pelear ahí porque si no le dan, si no le dan nada, pues ay, Causal de divorcio. Causal de divorcio. 11ª causal de divorcio. Sí, no, excelente doctora. ¿Con qué continuamos acá con esta receta? Bueno, estamos en este momento sellando un pollito. Vamos a Así echarle es. un poquito de las mismas verduras que utilizamos para la salsa, Sí, para que también nos tome un poquito de sabor y quede, digamos, en conjunto con la salsita. perfecto. Vamos a ponerle también un poquito de ajito en polvo. Eso se ve. Y ahorita que Delicioso. lo mezclemos con la otra salsa que tiene allá reservada, porque es que ella ya tiene todo listo, ha hecho esta receta en tiempo récord. Tiene las pastas, tiene la salsa reservada, acá tiene el pollito también, que es el que nos va a acompañar con ese tema pues como de proteína. Si nos ponemos a ver, esta receta es una receta muy balanceada. Tenemos el carbohidrato, que es la pasta, ¿cierto? Pero también tenemos una buena cantidad de proteína con el pollo, con la tocineta, tenemos vegetales, tenemos lácteos como la crema de leche. Entonces un complemento perfecto para una receta y para hacer en casa. Para los vegetarianos, podemos sustituir perfectamente este pollo con una proteína que no sea animal, como los champiñones, y les queda exactamente igual. Incluso para la salsa también le daría muy buen sabor. Sí, muy delicioso también quedaría para un plato vegetariano. Nosotros vamos a estar compartiéndoles a ustedes en este video todos los ingredientes para que ustedes puedan prepararla también en casa y que nos cuenten cómo les quedó. O sea, van a quedar como las pastas, doctora Diana. Divorcio unilateral. Las pastas del divorcio. Exactamente. Doctora Diana, hay un tema muy frecuente, una pregunta que la hacen constantemente, incluso se le hicieron a usted en la cajita de preguntas que hicimos para saber qué querían aprender las personas sobre el divorcio unilateral, y ya sabemos que es exactamente igual. Entonces, en términos generales, ¿qué pasa con el tema de la custodia, la cuota de alimentos, el régimen de visitas cuando hay hijos menores? Listo, yo pienso que este siempre debe ser el núcleo central de cualquier proceso de divorcio, porque ellos no tienen absolutamente nada que ver y no tendrían por qué sufrir pues las repercusiones de que papá y mamá ya no estén juntos. Importantísimo establecer de manera muy detallada todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, la custodia por regla general. En un último estudio que se evidenció, la gran desconexión de los padres después del divorcio muestra que el 70% de las madres son las que ostentan el cuidado personal de los menores cuando se lleva adelante un proceso de divorcio. Casi siempre la mamá es quien tiene la custodia, papá visitas. ¿Que hay una norma que me diga cómo son las visitas? No. Va a depender de cada caso en concreto, de la cercanía, de la facilidad que tenga para verse con el menor. Por regla general es cada 15 días. Fines de semana cada 15 días. Muy importante también que nos digamos cosas como qué va a pasar en el cumpleaños, en Navidad, en vacaciones, para evitar muchos inconvenientes y confrontaciones que se presentan en torno a estas fechas especiales. Ahora yo creo que el tema más espinoso, el tema que más nos detiene y en el que se presentan más dificultades es en el establecimiento de esa cuota de alimentos, Sí. ¿cierto? ¿Cuáles, digamos, son los parámetros? La norma no me va a decir, esta es la cuota de alimentos si es un hijo, si es 2 hijos, porque esa es una pregunta muy constante. ¿Cuál es la cuota si el papá se gana 6 millones? ¿Cuál es la cuota si tengo 2 hijos? Va a depender de las características de cada caso. No es lo mismo para un papá que se gane 10 salarios mínimos que para un papá que se gane 2 salarios, o para un menor que tenga una condición socioeconómica de estrato 6 al que tenga una condición socioeconómica de estrato 1, va a depender. Punto determinante para fijar la cuota, cuáles son los gastos que tiene ese niño, niña o adolescente. Ahí vamos a mirar dentro de los ingresos de cada papá cuánto le corresponde. ¿Qué es 50 y 50? No, ese es otro mito que debemos de derribar. No necesariamente la cuota es 50 y 50. Hay algo en el derecho de familia que es el principio de proporcionalidad. Sí. Y es, el padre que gana más está llamado a aportar más en esos gastos que tiene el hijo menor. No es lo mismo para una mamá que se gana un salario mínimo aportar 500.000 pesos que para un papá que se gana 10 millones. aportar esos 500.000 pesos. Entonces, digamos que va a depender. ¿Qué se incluye todo?
todos los gastos que tiene. Útiles escolares, uniformes, aparte del vestuario, y desde ahí hay algo y es la necesidad del alimentado y la capacidad del alimentante, lo que dice usted. Y también no se puede desmejorar el estilo de vida del niño a causa de un divorcio, que es con lo que usted empezó y eso es muy importante, que lo tengan en cuenta los padres, que si ya no funcionaron como pareja, si bien ya esa relación está ya rota y no hay nada que hacer, sí tienen que mirar que el hijo pueda continuar con el estilo de vida, que no que estudiar en un colegio público, ahora lo van a pasar a un colegio, a un colegio privado y ya lo pasan a un público, que cambia su estilo de vida, ya no tiene clases extracurriculares como las solía tener antes, hacer sus hobbies y sus cosas, porque es ahí cuando ya podemos mirar a decir, no, se están vulnerando también los derechos del niño dentro de un divorcio. Este acuerdo, sabemos que cuando es, digamos, ante notario es un defensor de familia quien lo avala, pero cuando es en el proceso judicial, ¿quién es el juez el que debe velar entonces por esto? Sí, el juez tiene que verificar. Cuando vamos al notario, digamos que él no es el competente, como lo dice. Acá, le vamos a agregar echémosle este poquito de cebollín y será que le vamos echando de una vez la cremita. Sí, porque ya de esto una, está listo. echémosela. Doc, entonces, me estaba contando. Cuando lo hacemos ante notario público, el acuerdo frente a los menores, pues no es el notario el facultado para mirar si cumple con los derechos, si respeta los derechos fundamentales de los menores, sino que se traslada al defensor de familia. Cuando es ante el juez sí tiene la capacidad de determinar si ese acuerdo que nosotros estamos solicitando de alimentos cumple con todos los requisitos o protege todas las garantías fundamentales de los menores: vivienda, educación, salud, alimentación, clases extracurriculares, todo lo que tiene que ver con esos derechos fundamentales que, como bien lo dices, la idea es tratar de no desmejorarlo, de que no impacte en la vida de los menores el hecho de que el papá y la mamá pues ya no puedan estar dentro de una relación. Hay algo también muy importante y es que, ¿qué pasa con esos gastos que no puedo fijar con un monto determinado? Con los gastos extras, con los imprevistos. Entonces también va a ser muy importante que se pongan aparte, que se calculen aparte gastos extras. ¿Cómo se van a asumir cuando se causen? 50 y 50, 40 y 60, también tenerlo en cuenta. Yo a veces les digo, no, es que no importa, ya tenemos la cuota. Hay medicamentos, tratamientos e intervenciones que no las incluye nuestro plan de salud. Así es. Como puede ser un medicamento de 20.000 pesos, ¿qué pasa si es un tratamiento de alto costo? Sí. Entonces todos esos detalles son muy importantes que queden muy bien establecidos en la solicitud ante notario si lo vamos a hacer de mutuo acuerdo o en la demanda si lo vamos a hacer ante el juez de familia. Muy claro, doctora. Doc, acá entonces, ¿agregamos ya la crema de leche o qué le vamos a agregar? Sí, agreguemos la cremita de leche. Ya está listo. ¿Toda esta cantidad? Sí, echémosle toda esa cantidad, está súper bien. Qué rico. No, ya acá todos nos tiene usted, esta receta está muy rica y es muy, pues no es tan difícil de hacer. Es muy fácil de hacer, es muy rápida. Vamos a recordarle a las personas que están viendo este video qué ingredientes tenemos acá, por favor. Listo, empezamos con tocineta, la sofreímos, verduritas, pimentón picado finamente, cebollita, cebollín y ajo. Lo sofreímos todo en el mismo aceitico de la tocineta y ya la doc en este momento le colocó cremita de leche, le pusimos pimienta, sal de ajo, salecita y ya, ahorita que estén las pastas vamos a juntar todo para que la magia suceda. Claro, ustedes acá siguen el paso a paso. Yo creo que se le puede agregar más crema de leche por la cantidad de las pastas, ¿le parece? Listo, echémosle más, doc. Listo. Bueno, acá continuamos. Ya tenemos listas las pastas, la salsita reservada, acá tenemos el pollo y ya es momento de aceptar el reto de todos nuestros invitados. Uno de nuestros patrocinadores, que es Confit Colombia, ellos tienen una premezcla deliciosa de torta de vainilla y vamos a preparar junto con el arequipe esta María Luisa. Listo. Entonces, le cuento que acá tenemos a un invitado que pasó a la historia. Es un invitado que preparó unos brownies con sabor a chicharrón. Entonces, digamos que él ya llegó a otros niveles, ya lo llaman de Masterchef. Entonces vamos a ver cómo le va a usted con el postre. Listo, perfecto. Yo sé que nos va a ir muy bien. Vamos a iniciar entonces, son 4 huevos por cada cajita de esta premezcla, son 4 huevos, vamos a echarle esencia de vainilla, vamos a echarle agüita y vamos a echarle aceite. Entonces vamos a iniciar batiendo los huevos. Mientras hacemos esto, yo quisiera preguntarle, doctora, esas preguntas frecuentes que llegan a usted, si quiere puede ir batiendo uno a uno, esas preguntas frecuentes que llegan a usted frente a este tema de divorcio, ¿cuáles han sido como las que más le han impactado y como las más frecuentes? Bueno,
La que más me ha impactado fue una pregunta, no, más bien comentario, de decir, se les acabó el trabajo a los abogados porque ya no se va a necesitar abogado por el divorcio unilateral y express, que simplemente voy y presento el escrito al notario. Es la confusión que lastimosamente ya ni siquiera es la falta de información, sino la cantidad de información desbordada ha llevado a la gente a creer que efectivamente es así. Voy, presento el acuerdo ante el notario, lo firmo y quedé divorciado. Y no. Para todo tipo de divorcio notarial o ante el juez, sea cual sea la causal que alegamos, necesitamos la asesoría y el acompañamiento de un abogado para que le dé todo el tema de la protocolización y efectivamente quede en firme o esa escritura pública de divorcio o esa sentencia de divorcio. Eso es muy importante aclararlo, doctora. Otra pregunta que también hacen de manera constante es todas las personas que están fuera del país preguntan que si ellos pueden divorciarse estando fuera del país o si tienen que venir a Colombia. La respuesta es pueden divorciarse estando fuera del país, no necesitan estar en Colombia para llevar adelante el proceso, lo que van a necesitar es apoderar a su abogado de confianza, mandar ese poder debidamente apostillado para que tenga validez en Colombia y no van a necesitar viajar hasta acá, no van a necesitar desplazarse, simplemente con el poder y la posterior revisión de lo que sería la demanda o el acuerdo, va a poder llevar adelante su proceso de divorcio sin ningún inconveniente y sin tener que venir hasta Colombia. Perfecto. ¿Cuántas cucharadas eran, doctora, de aceite? Eran 9 cucharadas de aceite. Ay, buena memoria. Doctora, ¿qué pasa cuando hay hijos menores entonces y la persona está en el exterior? ¿Quién avala ese acuerdo? Supongamos que es de mutuo acuerdo ante notario, pero los niños viven en Canadá con la mamá. Listo. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando medie el mutuo acuerdo. Son instancias maravillosas que nos van a permitir entre papás manejar las cosas como nosotros queramos y sobre todo, obviamente, favoreciendo los intereses de los hijos en común. Que mi ex esposa vive en Canadá con mis hijos y yo estoy acá en Colombia y tenemos una cuota de manera verbal, no tenemos problema, la venimos llevando así, queremos llevar eso, digamos ya la vida jurídica dentro del proceso de divorcio, no hay ningún inconveniente. Vamos a plasmar ese acuerdo que ya han venido ejerciendo de manera material en ese documento para que ya sea un acuerdo exigible que conste dentro de esa escritura pública de divorcio. Alguien me preguntaba qué pasa si a los hijos cuando ya son más grandes, digamos, obviamente se entiende que un niño de 3 años o los bebés no pueden hablar o no pueden opinar frente a un tema de divorcio, quiero quedarme con papá, quiero quedarme con mamá. ¿Qué pasa cuando los hijos son mayores o a partir de qué edad pueden ser escuchados dentro de un proceso? Digamos que se dice desde que tenga la capacidad de distinguir de la realidad, de hacerse valer por sí mismo, pues normalmente nos vamos hasta los 18 años. Pero podemos entender que un niño con una intervención correcta de un psicólogo forense especializado, perito infantil, que pueda dialogar con él puede expresar tranquilamente desde sus 7, 8, 10 años cuál es la posición que tiene frente al tema de la convivencia, con quién se siente mejor y sobre todo es importante que si no me de acuerdo sea una persona debidamente capacitada para que pueda evidenciar que lo que el niño manifiesta obedezca de verdad su sentir y no sean de pronto manipulaciones o artimañas que hagan algunos padres para tratar de llevar al niño a que dé cierta información. Entonces, cuando hay mutuo acuerdo, pues si los papás quieren escuchar a su hijo, que es muy importante, van a tomar una decisión en torno también a la opinión que tenga el menor. Cuando no hay mutuo acuerdo, sí vamos a necesitar la intervención de una persona especializada que pueda dialogar con el menor y hacer saber dentro del proceso cuál es su sentir frente a la decisión que él quiera tomar para convivir con alguno de sus padres. Sí, acá el derecho de familia, digamos que se puede mezclar un poquito con el derecho penal en el tema de la alienación parental. Esa campaña de desprestigio que puede ser un padre frente a otro para hacerlo quedar mal, para hacerlo parecer como malo y que ese niño cree como un concepto negativo sobre el siguiente, entonces sobre el otro padre. Es un tema muy complejo. Lastimosamente sí. Y yo siempre les digo, hay muchas afirmaciones que no debemos hacer delante de nuestros hijos. Sí, es cierto. Y no dejar permear el tema emocional que vivimos en torno a que el otro, por ejemplo, rehaga su vida, tenga una nueva pareja y decirle, no, es que su papá se fue con otro, no, es que su papá nos abandonó. Mire, su papá no lo llama, su papá no pone la cuota. Son cosas que finalmente llevan al niño a tener cierto
pensamiento frente a su progenitor, y la idea tampoco es engañarlo, pero tampoco es llevarlo a temas adultos que él no tiene la capacidad de manejar. Y es muy, ni tendría por qué saber, y es muy triste porque sí es algo que evidenciamos de manera constante. Papá o mamá dañando la imagen que el menor tiene frente a su papá o a su mamá con el que no vive. Doc, vamos llegando ya al final del programa, espero que se haya sentido súper bien. Yo estoy acá feliz de verla y feliz de conocerle este rol. Veo que sabe cocina, estamos haciendo una receta que son las pastas tipo Alfredo y ya ella acá está juiciosa emplatando. Ya como unas conclusiones finales frente al tema del divorcio unilateral. Listo. Importantísimo contextualizar que el divorcio unilateral no es un nuevo proceso de divorcio, no es una nueva manera de divorciarnos. Seguimos dentro del artículo 154 del Código Civil, de las causales de divorcio, simplemente que esta es una 10ª causal y lo único que hace es que nos simplifica el tema probatorio. Punto. No tengo que probar infidelidad, maltrato, omisión de los deberes que la ley impone como cónyuge, sino simplemente decir me quiero divorciar, pero es claro, tenemos que dejar establecido todo tal cual como si lleváramos un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Lo que ya hablamos en todo, durante todo el transcurso de la receta: división de bienes, activos y pasivos, y establecimiento de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los menores. Entonces, si bien nos facilita el tema probatorio, seguimos dentro del marco de un proceso judicial. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Divorcio express existe? Podríamos denominar más fácil el divorcio express al notarial, que no es un proceso judicial, sino un proceso de mutuo acuerdo, que simplemente lo que hacemos es llevarlo a escritura pública, lo mismo, con las mismas partes, planteando cómo se van a dividir los bienes y las deudas y todo el establecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de ese matrimonio. Muy claro, doctora. ¿Dónde podemos encontrarla a usted? En las redes sociales, para que la puedan contactar, para las personas que tengan casos de familia, de divorcio, puedan saber de usted. Listo, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @enderechos. Somos una empresa especializada en derecho de familia. Ese es como nuestro punto fuerte, Sí. Y apasionados por todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales de los niños. Eso es lo que más nos motiva a trabajar, y hacemos un trabajo muy humano, un acompañamiento muy completo, sobre todo tratando siempre de garantizar ese interés superior que tienen los menores de edad desde nuestra Constitución. Doctora, mil gracias por aceptar esta invitación, por salirse de la rigurosidad de su oficina y estar acá con nosotros, aprendiendo, enseñándonos de lo que es este divorcio unilateral. Gracias por sacar el tiempo de estar hoy cocinando para todos nosotros, acá este público presencial que están esperando sus platos ansiosamente. Gracias, doctora.